Nevada, Estados Unidos, 1911. Un grupo de mineros estaba excavando una cueva, buscando material orgánico. Trabajo rutinario, hasta que uno golpeó algo con la pala. Lo primero que sale es una sandalia de cuero bien conservada, 38 centímetros, que hoy sería una talla 54, y después aparecen los huesos, docenas de esqueletos, todos significativamente más grandes que cualquier ser humano que ellos hubieran visto, y todos con el mismo detalle: cabello pelirrojo, preservado durante siglos. Lo que no sabían estos mineros es que los indígenas de esa región tenían una leyenda que se venía contando de generación en generación. Hablaba de un pueblo de gigantes pelirrojos, caníbales, que llegaron del mar, aterrorizaron a las tribus durante años y que finalmente fueron atrapados en esa misma cueva y quemados vivos, porque esa cueva no fue un caso aislado. Durante siglos, en lugares que no tuvieron ningún contacto entre sí, aparecieron los mismos hallazgos, las mismas descripciones, los mismos relatos. En México, soldados españoles midieron un fémur humano, que era tan largo como un hombre completo parado, solo el fémur. En Patagonia, los cronistas de Magallanes describieron nativos tan altos que los europeos apenas les llegaban a la cintura. En el Líbano existe una estructura con bloques de 800 toneladas, colocados a 7 metros de altura con una precisión imposible. Nadie puede explicar cómo los pusieron ahí. Y en casi todos los textos sagrados del mundo, desde la Biblia hasta poemas sumerios de hace 4000 años, existe el mismo nombre para estos seres: gigantes. Seres que descendieron del cielo y que se mezclaron con los humanos. ¿Eran todos estos historias fraudes, exageraciones? ¿O hay algo en la historia oficial que simplemente no puede explicar? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme en este podcast, y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que ha puesto de cabeza a muchos. Y estos son precisamente los gigantes, así tal cual como lo venían escuchando en la introducción. Así que vamos a dividir este podcast en 3 partes, y espero que me presten mucha atención. Primero van a entender de dónde viene esta historia y por qué aparece en todas las culturas del mundo al mismo tiempo. También, en segundo lugar, vamos a ver la evidencia científica de un académico bastante importante que encontró en el proyecto Genoma Humano, que es un proyecto bastante famoso, alguien que nadie pudo refutar del todo. Y como último, al final, les voy a contar el caso de un museo en Londres que guarda un secreto desde hace muchas décadas, pero ese episodio lo guardo para el final, porque es el más perturbador de todos. Así que abróchense los cinturones, acompáñenme en este viaje y vamos a ahondar en uno de los grandes misterios de la historia: los gigantes. Y es que antes de hablar de ciencia o de museos hay que entender algo. La idea de los gigantes no empezó en una cueva de Nevada, ni tampoco comenzó en otro país diferente, ni empezó en un solo punto. Esta civilización tiene miles de años atrás, y es que aparece incluso en las civilizaciones más grandes de la historia. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Egipto, en el templo de Abu Simbel, que lo construyó Ramsés, o incluso en el Saqqara, que es uno de los cementerios más famosos del antiguo Egipto, se pueden observar que hay figuras humanas de tamaño normal junto a figuras colosales que las doblan. Incluso diría yo que las triplican. Esas proporciones no aparecen en un solo templo, sino aparecen en decenas de templos dentro del mismo Egipto, durante siglos y consistentes. No hay templo que no tenga un dibujo parecido a ese, de manera que pasaban los años siempre dibujaban lo mismo. Era como si nos trataban de dar a entender de que el faraón estaba por encima de todos, por eso dibujaban esa clase de arte. Pero más bien, tal vez quisiera decir otra cosa. Tal vez no era una decisión artística en la cual querían representar algo los egipcios. Tal vez era una descripción de lo que ellos habían visto. Y es que si seguimos avanzando un poco, en Mesopotamia, que es la cuna de la civilización, vamos a encontrar a los sumerios. Los sumerios representaban a unos seres llamados los Anunnaki. Estos seres eran de ojos redondos, cuerpos alargados y, algo muy curioso, barbudos. Y siempre, pero siempre eran colosales frente a los humanos. Y en el poema de Gilgamesh, que es el texto literario más antiguo que existe, aparece un dios
que es el mismo Gilgamesh, y es descrito con una altura de 5 metros, y ese texto fue escrito hace más de 4000 años, y ya ahí se hablaba de dioses de otro mundo que vivieron con los hombres, pero siempre con un tamaño colosal. Y después de lo que les acabé de nombrar acerca de los egipcios y los sumerios, vamos a ir a un libro que es el más leído de la historia. Vamos a hablar de la Biblia. Y es que la Biblia le da un giro especial a este tema, porque mientras las civilizaciones antiguas hablaban acerca de gigantes y dioses muy grandes para deidificarlos, o según ellos, para traer algo bueno, la Biblia los habla y los narra no como una metáfora, no como un mito, sino como una realidad. Por ejemplo, en Génesis 6:4 encontramos el siguiente párrafo: había gigantes en la tierra en aquellos días, cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y es que la palabra en hebreo de gigantes es Nefilim, y Nefilim no significa simplemente gigantes, tal cual como nos llegó la traducción al español, sino que viene del verbo nafol, que quiere decir caer. Recuerden que el Génesis fue escrito en hebreo antiguo. Eso es lo que nos quiere decir la palabra, caer. Los Nefilim son literalmente lo que dice la traducción. Básicamente sería esto: los Nefilim son los que del cielo a la tierra descendieron. ¿Y qué nos deja entrever esto? Que no son metáforas, sino que literalmente fueron seres que bajaron. Y acá hay algo muy curioso, que era igual a lo que creían los mismos sumerios. Los sumerios decían que del cielo bajaron los Anunnakis y crearon a los seres humanos y se mezclaron con ellos. En la Biblia es lo mismo, pero en esta ocasión no para hacer algo bueno, sino para traer mal. Y es que el Génesis sirve como contexto para lo que la Biblia después narraría. Entonces, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio nos habla de que cuando Moisés estaba en el desierto con el pueblo, ellos se toparon con un rey, el rey Og de Basán, y narra ahí la Biblia que la cama medía 4 metros de largo. Entonces, si la cama medía eso, pues por ende el rey también medía eso mismo. Y es que también aquí entran los filisteos, otra civilización que, por cierto, es muy extraña y es bastante misteriosa, porque nadie ha entendido, primero, de dónde venían, segundo, porque era una civilización tan avanzada, y tercero, porque tenían gigantes, y uno de ellos era Goliat. Y es que Goliat podríamos decir que era como una especie de anomalía. Tenía 6 dedos en las manos y pies. En total eran como 24 dedos. Y es que este detalle genético es específico: 6 dedos. Esta afirmación va a aparecer en esta historia varias veces más, porque incluso en culturas que nunca tuvieron ningún contacto entre sí, hablaron de que los gigantes tenían 6 dedos. Bastante interesante ese tema. Y ahora, pues vamos a hablar acerca de un tema aún más interesante, porque existe un hombre que conectó todo esto que les acabé de hablar. Y es que ahora vamos a hablar acerca de un tema también bastante interesante que está ligado a los gigantes. Y es que este bloque se va a llamar El hombre que conectó todo. Resulta que en el siglo XX un hombre tomó todos estos fragmentos, historias de los sumerios, historia de la Biblia, y armó un rompecabezas completo. Él se llamaba Zecharia Sitchin, era un soviético estadounidense, incluso lingüista. Incluso él tradujo algunos textos sumerios en el idioma original. Esta persona, como tal, no era un loco de internet o una persona que hablaba de lo que alguien le contó, sino era un académico, era una persona bastante estudiada que llevaba décadas estudiando este tema. No solamente el de los gigantes, sino civilizaciones como la de los sumerios. Y es que su conclusión es bastante interesante y fue la siguiente. Él decía que los Nefilim de la Biblia y los Anunnakis de Sumeria eran la misma cosa. No eran dioses míticos, no, eran reales. Entonces, seres que la Biblia dice que eran ángeles, bajaron y congeniaron con las personas de la tierra. Asimismo, hicieron los Anunnakis, bajaron, no se sabe con qué propósito, y congeniaron con los humanos de la tierra. Bueno, después se conocería el propósito porque ellos venían a traer conocimientos y etcétera, que parece que esto también era cierto. Básicamente lo que Sintich decía es que era una civilización extraterrestre. Según Sintich, los Anunnakis venían de un planeta llamado Nibiru y llegaron a la Tierra porque necesitaban oro. Bueno, esto es un tema que no me quiero enredar mucho porque pues esto tiene una explicación del por qué necesitaban oro, pero pues tampoco me quiero enredar mucho en esto. La cuestión es que en algún punto
tomaron a los homínidos que ya existían aquí en la Tierra, es decir, los primeros humanos, y los modificaron genéticamente. Entonces mezclaron su ADN con el de los primates terrestres, es decir, los primeros humanos. Y en algún punto tomaron a los homínidos que ya existían aquí y los modificaron genéticamente. Entonces mezclaron su ADN con los de los primates terrestres. Entonces en su explicación él decía que estos Anunnakis nos crearon a nosotros y dieron a la humanidad conocimientos muy avanzados para hacer civilizaciones de ese mismo tono o de esa misma línea. ¿Y él en qué se basaba en eso? Porque hay una pregunta, ¿y la evidencia científica de eso, de dónde él la sacó? Y es que vamos a hablar de el genoma humano. Resulta que en el año 2001 se publicó el primer borrador del proyecto del genoma humano. O sea, fueron 13 años de trabajo científico internacional. ¿Cuál era el objetivo de este proyecto? El objetivo era leer y mapear todo nuestro ADN. Y se descubrió que con esta investigación, con los chimpancés compartimos el 99% del ADN. Con los ratones compartimos un 85%. Y la lógica era simple. Si un gen aparece en humanos, en monos y en ratones, ese gen ya existía en el ancestro común de los tres. Es decir, que hacía parte del árbol de la vida. Pero ese informe encontró 223 genes en el ser humano. Y es que aquí viene lo misterioso, que no aparecían ni siquiera en los animales invertebrados, que son las moscas y los gusanos, que en otras cosas son los primeros peldaños del árbol de la vida. Y entonces, les reitero, no se encontró esos 223 genes. Entonces lo primero que se pensó es que si la evolución es una escalera y el peldaño de abajo no tiene esos genes, pero el peldaño de arriba sí los tiene, es decir, nosotros los seres humanos, existe una pregunta: ¿de dónde vinieron? Y es que la ciencia le encontró respuesta a esto. Según se cree que fue una transferencia de genes por medio de bacterias hace millones de años a unos seres más complejos. Y pues la explicación es válida y muchos biólogos la defienden. Pero Sintich dijo otra cosa y él pensó otra cosa. Él decía lo siguiente: si no es humano ni animal, es alienígena. ¿Por qué hay un bache en ese proyecto? Porque hay 223 genes que no aparecen en el ser humano. Él dijo, algo pasó ahí en la historia de la humanidad. Estamos mezclados con algo que no es de este mundo. Eso era lo que él decía. Incluso Sintich llegó a afirmar que la posibilidad de que estos seres al principio fueran un poco de rostro diferente al de nosotros, porque eso es lo que se cree, el Homo sapiens y las otras especies que han existido tenían un rostro diferente al humano normal de hoy. Y se cree que eso es evolución. Pero Sintich creía otra cosa. Él decía, eso no es posible. Lo más probable es que estos seres Anunnakis, seres que bajaron del cielo, corrompieron al ser humano incluso en su contextura o en lo que lo hace ser humano. Y por eso tenían rostros diferentes a los que nosotros tenemos. Pues una afirmación que me parece bastante interesante. Ahora, vamos a ver otro bloque, y es Los que los vieron con sus propios ojos. hasta ahora hemos visto textos sagrados como la Biblia, mitología y teorías académicas como la de Sintich, con las afirmaciones que le acabé de dar. Pero es que hay algo más difícil de ignorar. Uno puede ignorar pues una teoría que puede ser considerada de un loco, pero vamos a hablar acerca de las crónicas. Personas reales con nombre y apellido que vieron con sus propios ojos y dejaron escrito algo. Vieron gigantes. Por ejemplo, hay una historia de un hombre que él se llama Bernal Díaz del Castillo. Estamos hablando del siglo XV. Resulta que durante la conquista de México, los guerreros tlaxcaltecas le mostraron a los españoles un fémur, el hueso del muslo de una persona. Bernal Díaz del Castillo, que era el cronista de la expedición del cual estoy hablando, dejó lo siguiente escrito, algo bastante interesante y quiero que ustedes lo escuchen. Decía así el escrito: trajeron un hueso de la zanca de uno de ellos, de la rodilla a la cadera, y yo me medí con él, y era tan alto como yo, que soy de razonable estatura. Solo el fémur, el muslo, medía lo mismo que un hombre completo parado. Los aztecas incluso llamaban a estos seres los Quinametzin. Ellos decían que ellos eran los constructores de Teotihuacán. Incluso los españoles, al ver esto, les pareció muy sorprendente y enviaron fragmentos de ese hueso directamente al rey de España. Y esta primera historia quedó así, porque vamos a ver otra. Resulta que Fernando de Magallanes, estamos también hablando del siglo XV,
Fue un navegante bastante completo y uno de los más importantes de la historia. Incluso llegó a tener tanta fama porque él fue el primero que completó la primera vuelta al mundo. La corona española financiaba sus viajes y pues al parecer no era alguien que inventara cosas, porque resulta que en la costa de la actual Argentina, el cronista de la expedición de Fernando de Magallanes anotó una cosa bastante extraña. Dijo que un día apareció un hombre desnudo en la playa, cantando, estaba bailando, y dice que era tan alto que los españoles apenas le llegaban a la cintura. Así era el escrito tal cual. Dice, era tan alto que el más alto de nosotros solo llegaba a la cintura y tenía una voz de toro. Magallanes intentó llevarse a 2 de ellos de regreso a España, pues como prueba para el rey. Pero resulta que estos 2 hombres murieron en el viaje por el Pacífico. La única prueba física que incluso podríamos tener hoy en día, pues desapareció en el océano. Porque las situaciones duras, el hambre y todo eso, pues hizo que ellos murieran. Incluso hay algo curioso en esta historia. Durante 250 años, después de ese encuentro, los mapas europeos comenzaron a marcar esa región con un nombre. ¿Saben cómo le llamaban? Tierra de Gigantes, así le llamaban. Y bueno, pues ya llegamos a la promesa número 3 que yo les tenía prometido como el caso más perturbador y el cierre que yo le voy a dar a este pequeño programa acerca del misterio de los gigantes. El secreto que el museo no quiso revelar. Ya hemos hablado incluso también de crónicas. Les traje 2 historias como para no alargar el tema, pero hay muchísimas más. Incluso hay una crónica también muy interesante, o uno de los misterios de la arqueología, que se llama La Huella de Goliat. Está en el África, pueden ir a buscarla. Es una pisada que está petrificada en el suelo, en la que se cree que la persona que pisó ese lugar tuvo que ser un gigante, porque el pie primero tiene 6 dedos, eso es increíble, y segundo, la medida del pie era muy grande, tan grande que se cree que tuvo que pisarla un ser de 7 metros de altura. Hay muchas teorías con respecto a eso, pero pues no deja de ser interesante. Ahora, como yo les había prometido, el caso más perturbador, que era nuestro bloque 3, pues llegó ese momento, y nos vamos a dirigir a la ciudad de Sumeria de Ur. Estamos hablando del año 2600 a.C. Resulta que para esos años, bueno, no para los años 2600, sino para el año en que encontraron los arqueólogos a una reina que pertenecía a la civilización sumeria. Ella se llamaba la reina Puabi. Ella fue una de las primeras reinas de esa civilización y cuando abrieron la tumba, lo primero que encontraron fue el cuerpo intacto. Tenía joyas enormes, nada extraño para la época porque pues en las civilizaciones antiguas se creía que pues si uno era enterrado con sus pertenencias, con ellas mismas iba a ir al más allá. Pero es que lo extraño no es el oro ni las joyas que encontraron. ¿Saben qué era lo extraño de ese caso? El cráneo. Imagínense que el cráneo era significativamente más grande que cualquier humano normal. Era así, de una forma alargada extrema, como si perteneciera a algo que no es exactamente humano. Eso fue lo que se fijaron. Resulta que cuando le hicieron como la prueba, o bueno, la investigación más profunda, el anatomista Sir Arthur Keith, así se llamaba él, lo midió. Y él se dio cuenta que la capacidad craneal de Puabi era de 1600 centímetros cúbicos. Y es que el promedio femenino de una mujer es de 1200. Es decir, que ella tenía un 33% más de cerebro que de una mujer normal. Y es que aquí les vengo a traer a colación un personaje bastante importante otra vez. Y él se llama Sintich. Vuelvo y lo traigo a colación. Sintich era un obsesionado en que en la Tierra efectivamente vivieron humanos. Eran seres extraterrestres. Y cuando digo extraterrestres no necesariamente estamos hablando con naves espaciales. No, para nada. Pueden ser otra cosa. Pueden ser ángeles. ¿Demonios? No lo sabemos. Pero Sintich sí creía en eso. Y creía mucho pues en lo que decía la Biblia. Y entonces él pasó sus últimos años pidiendo al Museo de Historia Natural de Londres una sola cosa. Él decía, necesito una prueba de ADN mitocondrial. Para ponerlos en contexto, el ADN mitocondrial se hereda pues solamente de la madre. Es decir, que ese ADN no se mezcla, no cambia. Es como un sello que pasa idéntico durante miles de años por una línea materna. ¿Eso qué quiere decir? Si yo quiero investigar años atrás a un pariente, lo puedo hacer, pero tiene que ser algo puro. No puede ser un ADN nuclear. No puede estar mezclado con 50% papá, 50% mamá. Tiene que ser de la madre. Y eso se le llama el ADN mitocondrial. Sintich creía que si Puabi era un Anunnaki, su ADN no tendría origen terrestre. Él decía, si le hacen una prueba de su ADN mitocondrial, eso significaría
que o era terrestre o era extraterrestre, o algo pasó, o estaba mezclada con algo. ¿Por qué tenía esa cabeza así tan estirada? Es que era extremadamente larga, muy parecida a los mismos dioses que dibujaban los sumerios. Y para él esa sería la prueba significativa o definitiva. ¿Qué sucedió? Que el museo se negó una y otra vez hasta que Sintich murió en el 2010. ¿Cuál fue la razón oficial del museo? Según el museo, ellos decían que investigar un ADN de 4500 años de antigüedad era bastante frágil, puede estar contaminado. Y pues eso es válido, si ustedes lo analizan. Pues científicamente válido, claramente. Pero aquí comienza lo raro. Resulta que en el 2010, el mismo año en que murió Sintich, ya existía la tecnología para analizar ADN antiguo con un margen de error mínimo. Esa misma tecnología se usó para leer el genoma de un neandertal. Un neandertal que ¿sabe hace cuántos años murió? Hace 40.000 años. Incluso más antiguo que la existencia de la reina Puavi. Y es que es raro, porque el museo nunca lo intentó con Puavi, pero sí lo hizo con un neandertal. Y vino una pregunta: ¿por qué? ¿Quizás era burocracia? ¿Quizás era precaución científica? ¿O es que ya sabían la respuesta? Y la respuesta los asustó, porque tendrían que reescribir la historia y tendrían que darle la razón a algo que ellos no quieren. Porque es que resulta que a finales del siglo XIX y principios del XX, diarios como el New York Times, el Washington Post, etc., comenzaron a publicar cientos de noticias sobre esqueletos gigantes encontrados en todo Estados Unidos. ¿Y saben dónde terminaron todos esos huesos? Todos terminaron en el Instituto Smithsoniano. ¿Y saben qué sucedió? Ahí desaparecieron. Ustedes den cuenta, ustedes van al Museo Smithsoniano y nunca jamás de los jamases ustedes van a ver un hueso de un gigante. En ningún museo. O es un museo privado, o no es de acceso al público. Es un caso rarísimo. Y es que aquí viene una de las teorías conspirativas más interesantes. Resulta que el Museo Smithsoniano es pro-evolucionista. Ellos totalmente van a muerte con el caso, con la teoría de Darwin, la evolución. Para ellos confirmar de que los gigantes existieron rompe totalmente la teoría y le dan la razón a la Biblia, algo que ellos no quieren. Le estarían dando la razón a la iglesia, a la verdad verdadera. Y eso pues es demasiado para cualquier institución, porque todo se vendría abajo. ¿Qué quieren esconder? ¿Por qué no lo aceptan? Hay muchas evidencias, porque yo les voy a decir una cosa: la próxima vez que ustedes vean las pirámides, las murallas en Cusco o los bloques de Baalbek, que eso es un tema bastante interesante, nadie sabe esas piedras que pesaban toneladas, ¿quién las puso ahí? No piensen en esclavos, no piensen en cuerdas, porque eso incluso sería imposible cargar todas esas piedras y esas toneladas con un poco de personas o con esclavos con cuerdas, se romperían. ¿Saben qué yo les digo? Pensemos en la posibilidad de que la historia que nos contaron está incompleta, algo falta. Existe una civilización de gigantes que nadie nos la quiere contar, de una era que quedó borrada y que incluso, tal vez, solo tal vez, todavía esa sangre, esa civilización está en nuestras venas o en nuestro ADN. Porque si los gigantes nunca existieron, ¿por qué tantas culturas, sin ningún contacto entre sí, que esto es muy importante, contaron exactamente la misma historia? Seres altos, con la misma proporción de dedos, con la misma proporción de estatura, casi todo igual. Esa pregunta se la dejo a ustedes en los comentarios, comenten. ¿Sabían de esta historia? ¿Sabían de lo que hay detrás de los gigantes de esa civilización antigua y de las posibilidades de que sí existieron? ¿Ustedes qué creen? ¿Existieron o no? Yo digo que sí, porque como dice un dicho, si hay muchas vacas en el mundo comiendo del mismo pasto es por algo. Y era lo que acabé de decir. Si hay tantas culturas que hablaron de este tema, encontraron huesos y hay evidencia, cronistas incluso desde muchos años atrás, como Flavio Josefo, que escribió en su libro Antigüedades Judías, escribió cómo vio un esqueleto de un gigante. ¿Y saben cómo lo escribió? Lo escribió como un ser temeroso. Él dijo que cuando le vio el rostro, no era como el rostro de un humano normal. ¿Sería que Sintich tenía razón? Que seres de otro mundo bajaron, mezclaron el ADN y esos rostros no son normales, sino pertenecen a otra criatura y a otros seres que nos comprendemos. Para mí la razón la tiene la Biblia. No sé ustedes qué piensen. Yo solamente les digo que este es su canal, esta es la historia que les traje. Recuerden que ¿sabían de esta historia? ¿Ustedes sabían de esta historia? Si no la sabían, coméntenme. Si quieren aportar algo, también háganlo. Y si te hizo pensar esto,
Si tuviste que hacer una búsqueda en Google a las 2 de la mañana, eso quiere decir que mi trabajo funcionó. Solamente te recomiendo que compartas y dale like, que eso pues también recomienda para el algoritmo. Y nos escuchamos para la próxima.